De la luna al fuego. Fiesta de interés turístico regional. Buenas tardes a todos. Nos encontramos celebrando un año más, aunque de manera online, la 22ª edición de La Luna al Fuego. Y hoy presentamos la tercera conferencia sobre el monográfico del humanista zafrense Pedro de Valencia en el 4º centenario de su fallecimiento. Esperemos que a partir de ahora sea un gran conocido para todos. Y sin más, paso a presentarle a don Manuel Pecellín Lancharro, uno de sus estudiosos, con el tema Academia sive de iudicio erga verum, una incitación filosófica al diálogo. Don Manuel Pecellín Lancharro, natural de Monesterio, se licenció en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca con una memoria sobre Teilhard de Chardin. Obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Complutense, donde se doctoró en la tesis El krausismo en Badajoz. Ha sido miembro de la Hermandad Obrera Católica, la CXYX y Comisiones Obreras. Catedrático de Instituto y profesor de Antropología en la Escuela Universitaria Santa Ana de Almendralejo, ha publicado una veintena de obras sobre escritores y filósofos extremeños, más 11 volúmenes de bibliografía extremeña y algunos libros de creación como Caleidoscopio, Historias mínimas, Relumbres de espejuelo, Bajo el sol de la dehesa, Cielo y tierra, Nativos, Libre con libros, Impresiones y memorias. Máscaras de invierno es su último libro. Ha participado en la fundación de la Asociación Extremeña de Escritores, en la Unión de Bibliófilos Extremeños, el Ateneo de Badajoz, la Asociación Extremeña Lentillana, la Gran Enciclopedia de Extremadura, el Servicio de Publicaciones de la Diputación Pacense, la Fundación Extremadura, el Servicio de Publicaciones de la Diputación, la Fundación de Pedagogía Juan Uña y otras instituciones culturales de la región, asumiendo en ellas distintas responsabilidades. Fue director del Centro de Estudios Extremeños y sus distintas responsabilidades. En el año 2011 le fue concedida la Medalla de Extremadura. Ha sido secretario de la Real Academia de Extremadura. Pertenece a la Real Sociedad Amigos del País de Badajoz y al Club Senio de Extremadura. Es colaborador habitual del periódico Hoy y actualmente imparte docencia en el programa de mayores de la Universidad de Extremadura. Sin más, le dejo con la grata compañía de don Manuel Pecellín. Buenos días. Las académicas, obra sobre la que nos vamos a ocupar, fue la única que su autor, Pedro de Valencia, vio publicada. Apareció el año 1596 en la imprenta de Plantino, si bien el gran tipógrafo ya había muerto. La regentaban su viuda y Moreto, su yerno. Plantino, seguro que pertenecía a la familia de la Caridad, aquella asociación secreta, o por lo menos discreta, en la que tomaban parte personas, hombres y mujeres de diferentes confesiones religiosas y por lo tanto donde el diálogo era habitual, aunque se discrepara en muchos aspectos ideológicos. El título completo, en latín, como está escrita, es Academica sive iudicio erga verum ipsis primis fontibus. Y en la portada se hacía constar la autoría de Pedro de Valencia, zafrensis, y el lugar en el que había sido redactada, in extrema Bética. Zafra todavía se consideraba en los confines de la Bética. Conviene recordar que el censor, un canónigo de Amberes, calificaba la obra como una investigación difícil y trabajosa sobre el criterio de verdad y declaraba que el autor era un filósofo insigne,
y daba su aprobación al opúsculo, así lo denominaba, porque no encontraba en él nada que pudiese contrariar la doctrina de la fe católica ni los intereses de su majestad el rey. La transmisión del texto que fue oficial, fue trabajado como libro de estudiantes en múltiples universidades europeas durante varios siglos, constituye toda una historia bibliográfica de enorme interés que en buena medida tiene estudiada y tiene hecha Juan Francisco Domínguez, el catedrático de latín de la Universidad de León, al que le debemos la última edición en castellano traducida de la académica. Pedro de Valencia se encontraba en el momento de escribirla en plenitud de su vida, en torno a los 40 años, y según la epístola nuncupatoria, que se fecha en Zafra también, dedicaba la obra a don García de Silva y Figueroa, el conocido diplomático zafrense también, camarero de Felipe III, para el cual hizo aquel famoso viaje a Oriente Medio del que escribiría una relación muy celebrada, muy estudiada, muy investigada. El prócer zafrense le había pedido a Pedro de Valencia una explicación, unos apuntes que le ayudasen a entender mejor la obra de Cicerón, que tenía ese título también exactamente, Las Académicas de Cicerón. Y el ensayista le remitió, le adelantó un avance de lo que pensaba, prometiéndole que completaría el trabajo, cosa que o bien no lo hizo nunca o se ha perdido. Más adelante, según el propio Pedro de Valencia escribiría en una de sus cartas, fueron los amigos sevillanos quienes se empeñaron en enviar ese texto incompleto todavía, quizás, a Amberes para que allí fuese impreso, aparentemente sin gran voluntad o decidida voluntad de Pedro de Valencia, o así quizás lo dice en previsión de que pudiesen surgirles dificultades seguramente ante la Inquisición. El libro se imprimió gracias al apoyo de un riquísimo sefardita de origen también extremeño, Luis Pérez de Segura, al cual se le debe asimismo la impresión de la primera Biblia traducida al castellano, precisamente por un extremeño, por Casimiro de Reina, la Biblia del Oso, y también una parte de aquella enciclopedia que Arias Montano proyectó y no completó. No pudo, no le dio tiempo, ¿verdad? En cualquier caso, es interesante recordar cómo Montano, que estaba enterado de todo el proceso que se estaba llevando a cabo, escribe en una epístola justamente a Moreto, al yerno de Plantino, un significativo texto. Le dice que se trata de una obra importante y que seguramente va a ser muy del agrado de toda la familia. Yo quiero entender que Montano está deslizando subliminarmente aquí una alusión a la familia de la caridad de la que antes hice yo mención. Va a ser del agrado de todos los miembros de este colectivo que funcionaba allí en los Países Bajos, pero que tenía partícipes de distintas nacionalidades, franceses, alemanes, holandeses, españoles, etc. Dice literalmente Pedro de Valencia en una carta que se conserva que él dirigió también a Fray José de Sigüenza, el influyente José de Sigüenza, lo siguiente: los amigos de Sevilla, principalmente Tobar, Dios lo perdone, y aunque estoy por decir Dios se lo perdone, lo enviaron a Flandes a imprimir contra mi voluntad, o al menos contra mi gusto. Este Tobar es sin duda Simón de Tobar, el médico judío que se había formado en Guadalupe, también en Salamanca, y que ejercía en Sevilla, con el que tenía una excelente relación Arias Montano, tanto que
fallecido Simón de Tobar años antes de que Montano se sintiese ya en los últimos momentos de su vida, el frecnense se decidió a recluirse en el domicilio familiar de los Tobar, seguramente he dicho yo más de una vez y así lo creo, para asegurarse un determinado rito mortuorio más acorde con las prácticas de las comunidades judías que de las costumbres populares cristianas de la época. La obra está centrada, como el título indica, en torno a un tema extraordinariamente relevante dentro de la filosofía, el criterio de verdad. Bueno, se trata de un asunto epistemológico, aunque tiene también proyección indudablemente metafísica, que consiste exactamente en dilucidar, si es que se puede, de qué forma, con qué método, de qué manera establecer una regla, una norma que nos permita, krine en griego, criterio, distinguir, separar lo verdadero de lo falso. Llegar a establecer, por lo tanto, las diferencias entre lo que es verdad y lo que no lo es, si es que resulta posible. Porque el problema está en que el criterio de verdad es definido de diferentes formas por las distintas escuelas de filosofía e incluso es negado por otras. A Pedro de Valencia se le ocurrió que era importante ver cómo había sido tratado este tema del criterio de la verdad, la verdad, en qué consiste la verdad y cómo encontrarla, cómo definirla y cómo separarla de lo falso, de lo erróneo, de lo mentiroso, etcétera, en aquella gran institución que conocemos como la academia, asunto al que también Cicerón había dedicado, como dijimos, sus labores, sus trabajos, y que a Pedro de Valencia le interesaba extraordinariamente. Convendría recordar, aunque sea de forma breve, que Platón, allá en el siglo V a.C., decepcionado porque no le salieron bien sus planteamientos en torno a la polis, a la política, se convenció de que era preciso, si se quería llegar a una democracia respetable, formar bien a los ciudadanos. Y de ahí la importancia que le concedía la educación y su voluntad de establecer en Atenas lo que se ha dicho siempre, la primera universidad de Occidente al menos, puesta allí en aquel jardín dedicado a Academos y de la que tomó el nombre Academia. Bueno, allí estaba el célebre frontispicio, nadie entra aquí si no sabe geometría, y allí se formaron personalidades relevantes, entre otros Aristóteles. Pero fallecido Platón, no pasó la dirección de la misma a su discípulo más brillante, Aristóteles, seguramente porque no era ateniense, era un meteco que había venido de allá de Macedonia, y bueno, se puso al frente de la misma otro de verdaderamente poco poderío intelectual como fue Speusipo. Pero lo que sí es verdad es que la academia de Platón consiguió sobrevivir 1000 años, hasta que justamente el año 562 el emperador Justiniano decretó el cierre del establecimiento por considerar que allí se defendían teorías, doctrinas, enseñanzas contrarias a la religión cristiana. La larga historia de este milenio de la academia hace que pasara por distintas fases y los historiadores de la filosofía suelen establecer la academia antigua, la academia media y la academia moderna. En todas ellas hubo una gran preocupación por este tema central. Y Cicerón lo vio así, lo comprendió así y se propuso estudiarlo. Cicerón, como tantos jóvenes romanos de la élite patricia, fue mandado a estudiar allí, a Grecia, aprendió bien griego, conoció bien lo que había sido la filosofía y le dedicó un estudio a la academia, que no tenemos completo, se ha perdido y solo en parte conservamos. Para mejor entender ese libro de Cicerón
la historia de la Academia misma es para lo que escribe Pedro de Valencia este tratado suyo, que no es un opúsculo, no es tan breve, y que tiene un claro carácter pedagógico. Entendemos siempre que lo hizo no solo por la decisión de aclararle al prócer zafrense lo que era aquello, sino para que fuese utilizado como libro de texto en la institución educativa que el grupo judío de Zafra, poderoso, tenía ahí en la ciudad, y entonces debió servir para libro de texto de la misma. O, bueno, o por lo menos material de trabajo y de estudio en dicha institución. De las académicas hay multitud de ediciones, desde la Princeps, que tuvo unos 1.300 ejemplares, hasta ahora. En castellano podemos manejarnos con la primera, que salió en la Diputación Provincial de Badajoz el año 1987, en el Departamento de Publicaciones que yo dirigía por entonces, y estuvo a cargo la traducción de José Ororreta, y es una buena traducción, aunque tenemos la segunda, bastante más completa, dentro de la colección, los 10 volúmenes de las obras completas ya de Pedro de Valencia, que ha dirigido Juan Francisco Domínguez. Es preferible manejar esta edición, que además tiene un prólogo de Juan Luis Suárez, profesor de origen extremeño, nacido en Badajoz y que ejerce en Estados Unidos filosofía, enseña filosofía, al que también le debemos otros estudios importantes sobre Pedro de Valencia, como que se publicara igualmente en la Diputación de Badajoz, Escepticismo y modernidad en el humanismo español, Pedro de Valencia. La obra está estructurada en un prólogo, un preliminar importante y 13 capítulos. Y 13 capítulos de similar extensión. En el prólogo, Pedro de Valencia alaba como fórmula de trabajo intelectual el método socrático y fundamentalmente quiere resaltar lo que según Platón practicaba el maestro, aquella argumentación en uno y otro sentido, un diálogo, una dialéctica importante, ¿verdad? Aquel teneis e cátera ek heireisin en griego. Es la mejor forma para transmitir los conocimientos, sobre todo si va tocada con ironía. Y no es poca la ironía que va sutilmente deslizando en su libro Pedro de Valencia, al mismo tiempo que notables dosis de humor. Lo tenía el segedano. En el capítulo primero, Pedro de Valencia hace ya una distinción clara entre los filósofos que han abordado el tema de la verdad y el criterio para encontrarla en dos grupos. Los establece fundamentalmente entre los dogmáticos, aquellos que consideran que sí, que es posible establecer verdades firmes y seguras, de validez universal, aquello que ya Sócrates parece que llamaba las verdades católicas, y los que por el contrario consideran que no, estarían más bien en lo que se ha conocido como aporemáticos, los que estiman que la verdad, al menos la verdad absoluta, no puede ser encontrada, quizás no exista, o si existe y puede ser encontrada, va a ser imposible formularla correctamente. En realidad es una vieja herencia sofista contra la que Sócrates había peleado, ¿verdad? Y allá en los capítulos siguientes se va examinando a cada uno de los más relevantes filósofos, pensadores de la academia que durante esos largos centenares de años también habían trabajado allí.
Por eso se dice que la académica de Pedro de Valencia es una auténtica historia de la filosofía occidental desde los periodos que hemos señalado, ¿verdad? Bien, pues el primero está en el capítulo ya segundo, es Arcesilao, que fue uno de los directores precisamente de la academia y que se inclinó abiertamente por el escepticismo. Esceptikos, sabemos que significa en griego buscar, buscador, skeptomai es el verbo de donde se deriva el sustantivo. Ortega lo tiene muy bien estudiado, muy bien analizado este punto para llegar al perspectivismo, para llegar al relativismo que cada situación en la que nos encontramos nos ubica necesariamente. Y Pedro de Valencia lo expone con simpatía, pero sin definirse a favor de. Y esto no lo va a hacer nunca en ninguno de los capítulos. Ya trate de escépticos, de cirenaicos, de estoicos, de epicúreos, de eclécticos, son todas escuelas que han tratado el tema de la verdad. Pedro de Valencia siempre puede sentirse más o menos afín, más o menos proclive a unos o a otros, pero siempre va a pretender refugiarse en lo que se ha conocido en la historia de la filosofía como la epogé, la suspensión del juicio. Prefiero no definirme. Él, que tan rotundamente lo haría sobre otras cuestiones, como luego más adelante voy por lo menos a señalar. En este punto más bien prefiere mantener la duda misma, mantener el suspense, diríamos hoy, la epogé. Y lo que sí me gustaría resaltar de este primer capítulo es cómo insiste en que no se deben utilizar argumentos ad hominem, aquellas alusiones con pretendida fuerza lógica que no se basan en conocimientos, sino en manifestaciones de conducta más o menos coherente con lo que está defendiendo. Ese tipo de trabajo no le parece oportuno que se utilice a Pedro de Valencia. El capítulo tercero versa sobre la escuela escéptica también, centrándose fundamentalmente en Arcesilao y Pirrón. Y el capítulo cuarto es un desarrollo del mismo, del escepticismo, pero más apoyándose en Sexto Empírico, que es uno de los grandes teóricos que hizo una perfecta síntesis que conservamos y hemos leído y hemos estudiado siempre de la escuela. El capítulo quinto va dedicado más bien a los estoicos. Serían lo que Pedro de Valencia llama el ejército contrario. A los de la Stoa era un nombre griego, significa puerta de la muralla, porque allí en torno a ella se reunían y de ahí recibían una serie de pensadores, de ahí le vino el nombre de estoico, pues los estoicos llegaron a convencerse de que sí era posible a través de una función cataléptica, catalepsis, viene de catalambano, lambano en griego significa coger, aprender, se puede intuir y se pueden captar elementos que nos confirmen en determinadas verdades. Dentro de la fantasía cataléptica, era el operativo mental por el que, según los estoicos, el hombre, la persona humana, llega a captar la verdad, pues estaría el criterio de la verdad bien definido. Aquella que se ha estampado impresa a partir de lo que existe tal como existe y cual nunca puede efectuarse de aquello que no existe. Bueno, es un poco juego de palabras del mismo Zenón, pertenecen a Zenón, donde se establece la posibilidad de llegar a este convencimiento firme y seguro de que hemos alcanzado en determinado momento, por encima de las debilidades, incluso de los sentidos, esa aprehensión, esa catalesis que nos confirmaría en la veracidad. Bien, pues los capítulos siguientes van desarrollándose con otros personajes,
posteriores, Carnea desde Cirene, sobre todo, le parece muy interesante. En el capítulo séptimo y octavo, hay una muy clara exposición del fenómeno de la hipogea, de la suspensión del juicio. Y por último, va centrándose Pedro de Valencia en los últimos, las corrientes quizás menos conocidas, pero que también abordaron la cuestión, como son los cirinaicos, que son más bien solipsistas, solo podemos responder de y dentro de los límites que nosotros somos capaces de medianamente controlar intelectualmente. Los epicúreos, el capítulo 12 está dedicado a los epicúreos, que también tienen un estudio del tema de la verdad, aunque su escuela esté dedicada fundamentalmente a los aspectos taumatúrgicos, a la conducta, a la salvación, a la soteriología de la persona humana, y concluye con un capítulo 13 donde lo que se analiza es la escuela ecléctica, eclego, elegir. Los eclécticos prefieren, más que definirse por una sola vía, pues seleccionar, tomar determinados aspectos, determinadas cualidades o determinadas tesis de las diferentes escuelas y manejarse con esa selección. Pero hay un apunte final dentro de este capítulo 13º, último, que no quiero dejar de recordar aquí porque también me parece que puede tener su importancia significativa, y es que dice Pedro de Valencia que se ha inclinado, parece con más gusto, sin definirse nunca a su favor, por los escépticos, dice, pero en verdad sí que podríamos alcanzar conocimientos firmes y seguros si atendemos la revelación, si atendemos la palabra de Dios que la revela solo a los pequeños. Está haciendo alusión al capítulo 13 de San Lucas, cuando allí se habla de la pequeña Grey, que es la que recibe la revelación de manera preferente. La pequeña Grey, la Pusillus Grex, era la comunidad cristiana que Arias Montano mantenía en Sevilla por lo menos, y probablemente en otros lugares y tal vez en Zafra y Fregenal. Bien, haciendo este recorrido, lo que cabe ahora plantearse es, entonces fue un escéptico Pedro de Valencia. Hay una larga tradición a favor de sostener que sí lo fue. Estaríamos pues en el camino que otros europeos abrieron también en el Renacimiento a favor del escepticismo. Esa corriente, esa interpretación la abrió en España sobre Pedro de Valencia, el gran Menéndez y Pelayo, y a impulso del mismo, pues la han ido sosteniendo y la han ido defendiendo otros cualificados pensadores, pues, de los que han tratado el tema de Arias Montano y Pedro de Valencia, pues por ejemplo Ben Recker también se adhiere fervientemente a esta teoría. Yo creo que no, yo creo que sinceramente Pedro de Valencia tenía lo que se me ha ocurrido llamar un a priori teológico, tan firme que no podía realmente ser escéptico. Quien está convencido de manera absoluta de la verdad de la fe católica, de la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras, no puede de ninguna manera ser un escéptico. Si es verdad que puede también plantearse que la búsqueda de esta verdad tampoco es absolutamente rotunda y clara y manifiesta, que la palabra de Dios puede ser, sobre todo si hay que traducirla, si hay que pasarla del hebreo a otras lenguas, puede ser objeto de debate y de discusiones, y los mismos dogmas católicos tienen una historia y una tradición. Pero él está convencido de que Dios es el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto no puede ser un escéptico rotundo y claro. A mí, por lo tanto, lo que se me ocurre es que las académicas de Pedro de Valencia hay que entenderlas fundamentalmente como esto, como una invitación al diálogo para el que son precisos determinados preámbulos, determinadas actitudes
emocionales e intelectuales que Pedro de Valencia quiso desarrollar. Desde luego, estamos dentro de la corriente renacentista, es una reivindicación, hemos dicho antes, de Cicerón. Pedro de Valencia se ha situado al margen de la escolástica, que estaba inspirada fundamentalmente, como sabemos, en Aristóteles, interpretado por Santo Tomás, y ha vuelto sus ojos otra vez a Platón, y como dije, es un envite en realidad contra los que mantenían esa educación escolástica que se había dado durante los 3 siglos anteriores al maestro. Todos sabemos que Pedro de Valencia intervino en muchos grandes debates, para los que fue preciso ejercer dotes de diálogo, dialéctica, serena, profunda, importante. Y desde luego Pedro de Valencia ahí no ejerció, como dije antes, la epogé, sino que se definió, se comprometió muy rotundamente en determinadas líneas de pensamiento, incluso contra lo que él le hubiera convenido más desde el punto de vista humano, crematístico o de su carrera. Bueno, podríamos hablar de cómo defendió la Biblia políglota frente a las acusaciones que le lanzaban a esta gran obra de Arias Montano, León de Castro y todos los grandes también escrituristas más conservadores que lo acusaban de hebraísmo, cómo se comprometió a defender la obra de Arias Montano, que una vez muerto el autor, pasó a manos de la Inquisición, fue defendida por Pedro de Valencia, cómo intervino Pedro de Valencia en el famoso asunto de los apócrifos del Sacro Monte, aquella extraordinaria mistificación de los plomos, y con textos escritos que se habrían encontrado allí, que fue toda una falsedad. Bueno, en los grandes debates que convulsionaban en nuestro país en la época, Pedro de Valencia en muchos de ellos tomó parte muy decidida. Claro, bien conocido es el tema de los moriscos, y ahí no se siguió la tesis de Pedro de Valencia, que se oponía radicalmente a esta segunda expulsión étnica, a esta sangría que ya había sido tremenda con la decretada por los reyes católicos contra los judíos, que no se quisieran convertir, y que Pedro de Valencia estimaba iba a ser tan dolorosa en el caso de los moriscos. Bueno, en 1609, viviendo aún Pedro de Valencia, fueron expulsados, ¿no? Se decretó la expulsión. Intervino aquí muy felizmente en el debate sobre la superstición y los casos tocantes a la bruja. Sus 2 escritos fueron definitivos para que la Inquisición dejase de perseguir radicalmente a las mujeres tachadas de brujería. Desde entonces la Inquisición española no volvió a condenar a muerte a ninguna mujer acusada de posibles relaciones con fuerzas del mal, de uno u otro género, de uno u otro tipo. Intervino muy notablemente en el debate sobre las 2 grandes corrientes literarias de la época, el conceptismo y el culteranismo, como todos sabemos, y Damas Alonso nos lo puso bien claro, como Góngora, el gran culterano, pues recurre a su amigo Pedro de Valencia para que le haga un análisis de sus grandes poemas, fundamentalmente de Soledad, y le inspire y le diga el camino que le parece más correcto. Desde luego intervino también, rápidamente me gustaría recordarlo aquí, en los debates sobre el entendimiento y el trato entre cristianos nuevos, moriscos o de procedencia musulmana o de confesión musulmana conversos, y judíos, en los famosos debates sobre los precios del trigo,
el tratamiento de la transhumancia, de la ley del pezuño, la necesidad de las tierras, la función social de la propiedad, que Pedro de Valencia defendió tan claramente, o, por terminar ya este aspecto, los debates sobre la guerra de Flandes y los abusos que según él se cometían en los autos inquisitoriales. Estaba muy al tanto, todos lo sabemos, si se sigue la obra de Pedro de Valencia, de algunas de las grandes polémicas que en Europa convulsionaban la sociedad de la época, fundamentalmente, claro está, la polémica que abrió Lutero, y que dio origen al protestantismo frente a la reforma, o frente a la contrarreforma, mejor dicho, la reforma luterana, frente a la contrarreforma tridentina católica. El punto central, como se sabe, era el tema de la justificación por la fe o por las obras, solo por la fe, solo por las obras, por ambas, y que curiosamente, y ahí Pedro de Valencia pues tenía mucha razón cuando aconsejaba en los diálogos y en los debates escuchar al otro, no afincarse excesivamente en las propias teorías, etcétera. Curiosamente tenemos una muy importante declaración, se hizo en Augsburgo el año 1999 en el conventual de Santana, promovida por las iglesias protestantes y por la Iglesia Católica, donde, una declaración que conviene leer despacio, donde ambas corrientes, luego se han sumado otras iglesias protestantes o de la línea luterana, donde se admite que las dos grandes iglesias, la católica y la protestante, estaban en realidad diciendo lo mismo, y era muy lógico y muy convincente que así fuera, porque es imposible que los protestantes, tan puritanos ellos, abnegaran de las buenas obras, de la necesidad de la buena conducta, como que los católicos, tan creyentes por la fuerza, renegaran de la fe, ¿verdad? Otras grandes polémicas no sabemos que afectasen a Pedro de Valencia demasiado, como fue la dirigida por Galileo y en torno a Galileo, en su época, justamente en la época de Pedro de Valencia, sobre el heliocentrismo, ¿verdad? Bien, pues estos preámbulos desarrollados por él son los que constituyen, me parece a mí, la herencia fundamental del libro, de las académicas. Ese respeto, ese saber escuchar, esa tolerancia, ese irenismo, una herencia que en realidad Pedro tenía muy, muy asumida de su maestro Arias Montano. Para ir cerrando mi intervención, he caído en la sospecha durante los meses que he dedicado a preparar este trabajo, que Pedro de Valencia muy bien también se pudo inspirar en un libro formidable que tiene una relación clara también con Zafra, que fue la Guía de Perplejos de Maimónides. Un perplejo es alguien que no sabe decidirse, que está en epogé, que tiene suspenso el juicio, que no encuentra una verdad absoluta. Y el gran Maimónides propone cómo encontrar una solución para el sufrimiento de quienes se han quedado en esas redes de la perplejidad. Es el libro el libro lo escribe Maimónides, médico judío, en el mundo musulmán muy respetado español, pero que se tiene que ir de España porque siente el aliento persecutorio de los fanáticos almohades. Tiene que marcharse a Marruecos y al final termina recabando en Egipto, donde ejerce como médico de los sultanes y es un gran personaje muy querido y muy respetado. Su libro justamente es traducido
no todo, pero de una manera importante, parcial, en Zafra, por Pedro de Toledo. Pedro de Toledo es también un judío converso, al que Gómez de Suárez de Figueroa invita a pasar allí a Zafra y le encarga la traducción de la famosa guía, la guía de perplejos. Es interesante ese dato. El tema es que este libro fue muy estudiado, muy leído por las comunidades judías de España, fundamentalmente, claro, de España, de la península. Y por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia del aljama de Zafra, sin duda que era conocido por muchas familias de Zafra. También por Pedro de Valencia, pues tengo la sospecha y lanzo la hipótesis de que así fue. Contamos con dos buenas traducciones al castellano de la guía, una preparada su edición por el extremeño también, Escudero, el profesor José Antonio Escudero, que lleva un muy interesante estudio final de un amigo suyo, ya catedrático ya fallecido, y la otra, anterior, una edición que hizo en México otro extremeño, justamente el que fue presidente, el último presidente de la Segunda República Española, ya en el exilio, Fernando Valera. Esta se puede consultar en la red y permitir la comparación entre las académicas de Pedro de Valencia y el trabajo de Maimónides, la guía de perplejos. Es curioso, como dije, los libros de la académica de Pedro de Valencia son 13 y los capítulos, y 13 son también los capítulos de la guía, por lo menos tal y como las estructuras y la ha presentado Fernández Valera. El tema sería ahora largo, imposible de abordar aquí, pero yo quiero ir terminando llamando la atención sobre lo que en el libro sexto de la guía de perplejos se dice. El tema central de este libro, del libro sexto, es un debate en torno a una cuestión que venía también con una larga historia filosófica sobre si el universo es creado, empezó en el tiempo, o es eterno. De lo que Maimónides en este libro sexto desarrolla, se deducen por lo menos tres cuestiones que quiero aclarar aquí y que están muy a tono con lo sostenido por Pedro de Valencia. Primero, que el estado de duda, en este caso centrado sobre la eternidad o el origen temporal del mundo, es habitual en la persona humana, que dudar es propio de la persona. No hay por qué asustarse de eso y es lógico que se tengan diferentes opiniones o que se manejen diferentes tesis sobre una cuestión. Segundo, que en los temas de física y en los de metafísica es especialmente difícil decidir en qué consiste la verdad. Y tercero, que la razón humana tiene límites, tiene unas fronteras que no se pueden trascender en virtud del propio pensamiento humano, de la propia capacidad humana, y que más bien serán connaturales y estarán siempre con el hombre, límites de todo tipo. En el siglo XIX y XX serán famosos los límites del lenguaje, a los que de alguna manera ya Platón también había aludido, y de alguna forma muy leve el propio Pedro de Valencia recoge en sus académicas, y que después Russell y sobre todo Wittgenstein en el Tractatus harán materia universal en la filosofía del siglo XX. Bueno, por eso la importancia, y con esto concluyo, de la obra que presentamos de Pedro de Valencia,
porque es una historia importante de la filosofía occidental, porque demuestra un espíritu abierto, tolerante, porque está claramente alineado con el espíritu del Renacimiento, un poco tardío si se quiere, y porque de cualquier manera es de un gran sentido pedagógico. Es un libro fácil de leer, fácil de manejar y por lo tanto muy útil para el estudio en niveles seguramente superiores, también quizá a nivel de enseñanza secundaria, como ha sido la tradición. Hasta tal punto de que más de una vez ha sido editado de forma conjunta el libro de Cicerón y el libro de Pedro de Valencia. Está bien estudiado esto, tenemos muchas ediciones en las que en el mismo volumen, en el mismo tomo, aparecen los dos trabajos, el de Pedro de Valencia y el de Cicerón. Pues nada más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel, por su intervención y por su magnífica exposición sobre Pedro de Valencia. Esperemos que próximos años nos podamos ver cara a cara. Sin más, buenas tardes a todos. Y les recuerdo que mañana les esperamos en la cuarta y última jornada con la conferencia que versará sobre Pedro de Valencia y Tucídides, a cargo de don Juan Carlos Iglesias Zoido, catedrático de Filología de la Universidad de Extremadura. De la luna al fuego. Fiesta de interés turístico regional.